Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales. Este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y también este glorioso beneficio, conforme a las muchas misericordias de nuestro Abba Eterno, por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua, para cualquier extranjero que ame el nombre de nuestro Abba Eterno, que ame su voluntad, que siga para ser su siervo, que guarda el día de reposo, escogiendo hacer la voluntad de nuestro Abba y abrazando el pacto, este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo. Eso hacemos nosotros, por las muchas misericordias de nuestro Abba. Ya. Muchas gracias, Abba, por este privilegio, este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí para poder proclamar tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Dicho eso, en esta mañana quiero volver a reiterar sobre el último video basado en el Salmo capítulo 1, sobre la promesa de nuestro Padre para con todo aquel que hace su voluntad, para con todo aquel de la casa de Judá y la casa de Israel, que oye la voluntad de nuestro Padre y hace su voluntad, nada más que su voluntad. ¿Quién hacían solamente su voluntad? Porque aquí en el Salmo, capítulo 1, que nuestro Padre profetiza para con la casa de Israel y la casa de Judá. Esta profecía es para con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero dentro de esta profecía nuestro Padre, habían algunos extranjeros que nuestro Padre consideraba y les abría la puerta, haciendo en ellos una conversión para ser un Bene Israel, un hijo, ¿no es cierto?, de Israel, de la congregación de Israel. Pero aquí nuestro Padre establece y decreta y profetiza y decreta que una promesa para con todos aquellos en el cual delante de su presencia tenían un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Delante de su presencia, reconociendo su autoridad y su gobierno, teniendo, ¿no es cierto?, el temor de nuestro Padre. Pero en Salmo dice así, miren, voy a volver a leerlo según el último video, para que nuestro Padre, cualquiera que pueda encontrar este video y escuchar, oír la voluntad de nuestro Padre, no escucharme a mí, sino que lo que nuestro Padre está hablando y lo que dejó registro para con la casa de Israel y la casa de Judá. Para todo aquel que delante de nuestro Padre con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, ponga atención a lo que Él determina, su voluntad. Su voluntad. Bueno, en el Salmo capítulo 1, del versículo 1, habla aquí como título, si ustedes lo leen bien, el justo, vale decir, los obedientes y los desobedientes, porque pecadores son los que transgreden, desobedecen la voluntad de nuestro Padre. Si ustedes van a leer ahí la primera carta de Juan, en el capítulo 3, la primera carta de Juan del capítulo 3, dice que la transgresión, que el pecado, como le denominan el pecado, es la transgresión igual a desobediencia a hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque ellos oyeron la voluntad de nuestro Padre y desobedecieron. Cuando les dice, ¿no es cierto?, ahí en el monte Horeb, monte Sinaí, no tendréis dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna cosa. ¿Qué es lo que hicieron?
una imagen, un becerro. Esa es la desobediencia. Y la desobediencia tiene una consecuencia, ¿no es cierto?, gravísima, que en ese día, lo que sucedió, muchos murieron. Es cosa de ir a leer, es cosa de ir, ¿no es cierto?, a informarse. Bueno, como título dice, el justo. ¿Quién se identifica como el justo? Y los pecadores, porque aquí habla el justo, ya. Si nosotros vamos a Bereshit, en el capítulo 6 de Bereshit, nuestro Padre habla aquí sobre un varón, Noé, y dice así: pero Noé halló delante de la presencia de nuestro Padre gracia ante los ojos. ¿Qué es lo que halló nuestro Padre? Justicia. Justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Es el oír y obedecer. Eso es justicia. No es que tú hagas justicia como el concepto, ¿no es cierto?, humano del hacer justicia. Aquí estamos hablando sobre una relación de nuestro Padre para con un siervo y de un siervo para con nuestro Padre. ¿Ya? Como fundamento. Ok, dice del capítulo 6, del versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Y acá qué dice? El justo y los desobedientes, los pecadores. Entonces, Noé, varón justo. Noé, perfecto en sus generaciones. Porque ¿cuántas generaciones? Ustedes vayan a cuántas generaciones vivió Noé. 800 y fracción. Vale decir, más de 8 generaciones. Perfecto en sus generaciones. Y otra característica, con nuestro Padre caminó en la voluntad. Aquí se dice, él ejecutaba la voluntad de nuestro Padre. Él dio testimonio de oír y obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre. Ya. ¿Quién más? Podemos ver acá en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 del libro de Lucas, también se refiere aquí nuestro Padre a través de un siervo, de un escritor, diciendo: hubo en los días, en el capítulo 1 del verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de nuestro Padre, no del mundo, ¿vio? Que aquí hay otro detalle. Eran justos delante de nuestro Padre. ¿Qué es lo que significa eso? Que ellos oían y obedecían. Ya. Tanto Noé y aquí Zacarías y Elizabeth eran justos. O sea, había en ellos justicia. Dice, ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban y vivían irreprensibles en absoluta obediencia en todos los mandamientos y en las ordenanzas de nuestro Padre. Nada más, ¿vio? Nada más, ya. Ahora vemos, ¿no es cierto?, que por qué nuestro Padre halló que era justo, ¿no es cierto?, Zacarías y Elizabeth, que era justo, ¿no es cierto?, también Noé, pero también aquí aparece Miriam, que también halló justicia en ella, porque se halló gracia. Es Miriam, ya. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio, en el capítulo 6 de Deuteronomio, pongan atención, en el capítulo 6 de Deuteronomio, del versículo 24, mire, pónganle. ¿Y qué es lo que es justicia? Mire, ¿a qué se está refiriendo el ser justo? Del versículo 24, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 24 dice: y nos mandó, aquí hay una instrucción, y nos mandó nuestro Padre que cumplamos, que obedezcamos todos sus estatutos y que temamos, que haya temor, vale decir, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado para oír y obedecer a nuestro Padre, nuestro Elohim, para que en nosotros, ¿no es cierto?, como consecuencia haya bendición todos los días y para que nos conserve la vida nuestro Padre como hasta hoy. Verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner en el oír y obedecer, en obediencia,
todas estas instrucciones. Dice, cuando cuidemos de poner por obra, obra vale decir, ¿no es cierto? Y andaban irreprensibles, y andar, ¿no es cierto? Poner por obra todos los mandamientos de nuestro Padre, delante de nuestro Padre, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Volvemos acá. Y aquí entonces el título dice, ¿no es cierto? El justo y los pecadores, vale decir, los obedientes y los desobedientes. Así está. Los obedientes en oír y hacer la voluntad para que se establezca justicia en ellos como testimonio, y los desobedientes para que sean reconocidos, ¿no es cierto?, que oyeron y no obedecieron. Y nuestro Padre, ¿a quién va a observar? ¿En quién va a hallar? Ya. ¿En quién va a hallar? Cuando nuestro Melech venga en la gloria de nuestro Padre a buscar a todos estos obedientes, a todos los nacidos de nuevo, a todos los que reconocieron, oyeron el mensaje y reconocieron, arrepintiéndose de la casa de Israel, la casa de Judá, y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras es la obediencia a su voluntad. Cuando venga nuestro Padre, ¿a quién va a venir a buscar? A todos ellos para las fiestas de las bodas. Ya. Aquí entonces miren lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, no anduvo en desobediencia, ni estuvo en camino o andaba con los desobedientes, ni en silla de encarnecedores se ha sentado como desobediente. Sino, dice, sino que en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, sino que en la Torá de nuestro Padre, en sus mandamientos y sus instrucciones, está su delicia, y en sus instrucciones, conforme al pacto y el compromiso y todo su decreto y toda su voluntad, medita de día y de noche, o sea, 24/7, 24/7, 24/7. Como consecuencia, aquí viene una promesa decretada por nuestro Padre. Como consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ya, aquí vemos, ¿no es cierto?, ¿qué está diciendo nuestro Padre? Será como árbol plantado, es una promesa, es una promesa. Ya, ¿a quién más podemos ver aquí como justo? Nos devolvemos un libro y vamos ahí al libro de Job, ya, que está escrito aquí. Y pongamos atención, el primer versículo, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, vale decir, perfecto y justo. Cuando habla de recto es porque oía y hacía solamente la voluntad de nuestro Padre, no se aportaba ni a izquierda ni a derecha, ni a derecha ni a izquierda. O sea, era perfecto y justo. ¿Cómo nuestro Padre se refiere a Noé? ¿Cómo nuestro Padre se está refiriendo aquí a Job? Perfecto y justo. Temeroso de nuestro Padre, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de la gloria de nuestro Padre, para oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Temeroso de nuestro Padre, y era apartado, no andaba en camino, había apartado del mal. Apartado del mal. Miren, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ¿no es cierto?, y en camino, ni estuvo en camino de desobedientes, y apartado del mal. Pongan atención porque las escrituras, nuestro Padre nos indica, y detallitos de suma importancia para con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Porque aquí lo menciona en Mateo. Bueno, ¿para qué decir los escritos? ¿Para qué decir, ¿no es cierto?, sobre Moisés? ¿Cuántas veces les reiteraba que había que oír y hacer la voluntad de nuestro Padre? Solamente oír la voz y hacer la voluntad de nuestro Abba eterno. Nada más. Eso es lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, y lo podemos aquí distinguir clarito. Entonces, nuestro Padre establece acá, en el libro de Mateo,
lo que Él mismo estableció en los primeros escritos. Porque Moisés les reiteraba y les reiteraba y les reiteraba: oíd mi voz y obedecer mi voluntad. Oíd mi voz y no andes en desobediencia. No andes en camino de algunos que te dicen: no, vamos a allá, no vamos a derramar sangre, vamos a hacer cualquier barbaridad, vamos a hacer y a meternos haciendo inmundicia, yendo contra la voluntad de nuestro Padre, desobediente. Entonces aquí nosotros vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21, diciendo nuestro Padre glorioso por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua, diciendo: no todo aquel que me dice Rabí, Rabí, Hashem, Adonai, Abba eterno, glorioso, porque cualquiera lo puede decir, cualquiera. Pero hay algunos que nuestro Padre los identifica, que ellos sí decían con propiedad y con testimonio: Abba eterno, Noé; Abba glorioso, Elohim verdadero, Job; Abba eterno, Abraham; Abba eterno, glorioso y sublime, Moisés; Abba eterno y glorioso, Josué; Abba eterno y glorioso, Samuel. Extraordinario. Ahí nosotros vemos quién podía sí mencionar, y nuestro Padre le escuchaba. Pero cualquiera que hable, ¿no es cierto?, y puede mencionar, pero nuestro Padre no escucha. Vio que no escuchó después a Saúl, no lo escuchó. Desobediente. Nuestro Padre le entregó una instrucción e hizo lo contrario. Y nuestro Padre lo desechó y ya no lo escuchó más. No, ya está desechado. Y él insistía delante de Samuel: no, Samuel, si ya nuestro Padre te desechó, yo no puedo hacer. Nuestro Padre te desechó y ya no te escucha. Entonces, no todo aquel, porque cualquiera puede decir. Y si nosotros podemos ver allá por video en Israel, y todos ellos pueden hablar y repetir y repetir y repetir, pero nuestro Padre es el que va a distinguir quién es el verdadero. Entonces, no cualquiera de diferentes tendencias que hay allá en Israel, porque nuestro Padre ya dejó ese lugar hace mucho tiempo, en el año 70. Bueno, después del sacrificio, porque nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, cuando expiró nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba glorioso, se rasgó las vestiduras, se rasgó la cortina del lugar santo, y hasta ahí llegan los oficios. Pero los rebeldes siguieron hasta el año 70, que nuestro Padre dice: ya, hasta aquí nomás, y vino, ¿no es cierto?, Tito, y destruyó todo Jerusalén, y huyeron todos los de Judea, y algunos quedaron ahí, los que tenían dinero, los que se empezaron a coludir, y porque, ¿no es cierto?, porque no se querían ir, y habían dinero ellos, y ellos podían transar y podían, ¿no es cierto?, hacer negocio. Pero nuestro Padre va a distinguir a aquel que hace la voluntad, sino que dice: no todo aquel que me dice Rabí, maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice aquí: muchos me dirán en aquel día: pero Rabí, pero maestro, pero que no profetizamos, que no hicimos mucho esto, que no anduvimos para allá, que no anduvimos para acá. Dice: oh, entonces les declararé: nunca os conocí. Dios no los conoce, no los escucha, sino que Él va a conocer a un verdadero, aquel que hace la voluntad. Entonces aquí nosotros vemos quiénes, las características de hacer la voluntad. Entonces dice: sino que pongan atención, sino que en la Torá, en la voluntad, en los mandamientos, en el pacto del compromiso y en todas las instrucciones de nuestro Padre está la delicia de ese varón. Y en el pacto del compromiso y en la Torá y en todas las instrucciones medita de día y de noche. Medita en la voluntad de nuestro Padre.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ya, para poder ser plantado, porque esto se cumple, nuestro Padre, esta promesa, esta profecía, este decreto se cumple. Y nosotros podemos ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos del reino de los cielos de la voluntad de nuestro Padre, el cumplimiento de esta promesa para ser plantado. Entonces, aquel que de la casa de Israel, de la casa de Judá, que, ¿no es cierto?, que busca que nuestro Padre, ¿no es cierto?, le oiga sus oraciones y que cuando Él habla que nuestro Padre le escuche y nuestro Padre, ¿no es cierto?, haga una obra en Él, porque nuestro Padre viene a establecer. Ahora, todo en este momento actualmente que quiera buscar a nuestro Padre, tiene que primero reconocer a su enviado, a su ungido, porque nuestro Padre no le va a escuchar si usted no reconoce a su enviado y a su ungido, Mashiach Yahshua. Porque en él depositó todo. A él le entregó, en sus manos le entregó todo. Juan capítulo 3 del versículo 31. Porque tienen que ir a leer. A su hijo había que reconocer. Delante de su hijo había que arrepentirse. Delante de su hijo había que empezar a hacer obras dignas de arrepentimiento. Y nuestro Padre ahí recién, dentro de un proceso de testimonio, porque tendremos justicia. ¿Qué significa tener justicia? Que haya testimonio de que usted escuchó la voz de nuestro Padre e hizo la voluntad de nuestro Padre conforme a sus mandamientos. Nada más. Y nuestro Padre va a intervenir y va a hacer una obra y va a hacer una obra de conversión. ¿Por qué? Porque por medio de su glorioso Hijo, Él venía a quitar al imperio de la muerte que entró por Adán y Eva. Por eso nuestro Padre profetiza y entrega una parábola, ¿no es cierto? ¿Podrá uno que con un ejército de 10.000 ir contra uno que viene con 40.000 o 20.000? No, porque tiene el doble. Entonces el que tiene 10.000 va a sacar, ¿no es cierto?, un palito con una bandera y decir, sí, sí, yo me rindo si salgo de aquí, sí, 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 voy a salir de aquí. Nuestro Padre glorioso entrega, ¿no es cierto?, direcciones claras para todo aquel que quiera hacer su voluntad. Y aquí está. Y nuestro Padre dejó registro de varones, ¿no es cierto?, que oyeron la voluntad de nuestro Padre y obedecieron la voluntad de nuestro Padre, y se estableció en ellos justicia, un testimonio de obediencia, como Abraham. Como dice nuestro padre Abraham, es el padre de la obediencia, no el padre de la fe, es el que dio testimonio de obediencia. Y se estableció justicia, ¿no es cierto?, en testimonio de que oyó la voluntad de nuestro Padre e hizo la voluntad de nuestro Padre. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Sí, amén, lo hizo. Y nuestro Padre, cuando Él hace eso y sale, nuestro Padre, ¿no es cierto?, esperó porque salió con Lot. No, sal, deja tu parentela. Murió su papá, después, ¿no es cierto?, estaba Lot. No, Abraham tuvo que decir, no, no, hasta aquí llegamos. Mira tú, a donde tú quieras mirar, elige tú nomás para donde quieras ir, porque no podemos seguir juntos, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Eligió para allá, para Sodoma, con vista carnal, ya, vaya para allá. Para allá fue. Y nuestro Padre de ahí en adelante dice, ya, Abraham, ven. Y aquí empieza a hacer una obra, y empieza a hablarle a Abraham, y le profetiza y establece un pacto con él. ¿Cuál pacto? El pacto de la circuncisión. También le habla proféticamente sobre que de él, de su lomo nacerá, y se cumplirá en Isaac te será llamada descendencia, y en Jacob, y Jacob, ¿no es cierto?, se va a cumplir, se va a materializar. Y Abraham escuchaba y obedecía la voluntad de nuestro Padre. Llegó un momento que nuestro Padre dijo ya que había nacido Isaac, ¿no es cierto? Ya Isaac era un niño ya adolescente, estamos hablando entre ¿qué? 14, 16, 12 años. Abraham, sí, heme aquí, su siervo escucha.
Abraham, ofréceme a tu hijo, a quien tú amas, ofrécelo en sacrificio, y ve al monte que yo te mostraré. Abraham oyó y ejecutó la voz de nuestro Padre, el mandamiento. Y lo hizo de inmediato, rapidito. Abraham, cuando él ya estaba por sacrificarlo, Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes. ¿Qué es lo que es el temor? Con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, obedece a nuestro Padre, sea lo que sea. Por eso nuestro Padre establece ahí en Deuteronomio capítulo 6, Shema Israel, escuche Israel, vuestro Padre, vuestro Elohim, vuestro Padre uno es. Llamarás a tu Padre Elohim, a tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo, sin excepción. ¿Vio el joven rico? Sí, he sido enseñado en todo, sí, estoy listo, estoy preparado. No. Así que estás preparado, ya. Ve, renuncia, niégate a ti mismo, renuncia a todo y ven en pos de mí. Ah, no. No puedo renunciar a todo el dinero que tengo mucho dinero. ¿Vio? Escuchó y no obedeció. Pero Abraham dio testimonio de oír la voluntad, aunque sea lo más terrible, y ejecutar la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿a quién vemos? Y tendremos justicia, y tendremos justicia, y tendremos justicia, y tendremos justicia. Entonces usted tiene que ir a enterarse y a conocer, a conocer, a conocer la voluntad de nuestro Padre. Ay, porque si tú amas a nuestro y dices que ama, entonces entérate de su voluntad. Aquí está su voluntad. No la manejes a tus propios pensamientos, porque si son tus pensamientos que están operando, significa que no has nacido, no. Significa, ¿no es cierto?, que no has sido, ¿no es cierto?, quitada la muerte. Porque si se levantan pensamientos, ¿no es cierto?, humanos, delante de la presencia de nuestro Padre, te va a resistir. No, eres un carnal. No eres nacido, eres un gobernado por el príncipe de la potestad. Entonces, vuelvo a leer aquí en Deuteronomio, porque no lo quiero leer entero, porque hay varias cosas que usted tiene que aprender. Pero en el 6:24 dice, y nos mandó, nos instruyó, nos ordenó nuestro Padre que cumplamos todos estos estatutos, todos los mandamientos, el pacto del compromiso, y que temamos a nuestro Padre, nuestro Elohim, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Como quiénes? Que le temamos como quién. Como Noé. Que le temamos como quién. Como Job. Que le temamos como quién. Como Abraham, temer, ¿no es cierto?, oír y obedecer. Que le temamos como quién. Y aquí está Moisés entregando de parte de la voluntad de nuestro Padre, según las instrucciones de nuestro Padre, para que Moisés le hable al pueblo, diciéndola. Y nos mandó nuestro Padre, que está hablando Moisés, que cumplamos y que obedezcamos y pongamos por obra todos estos estatutos y todos los mandamientos y el pacto del compromiso, que temamos a nuestro Padre Elohim, para que seamos, ¿no es cierto?, de bendición todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, ¿vio? Para que nos conserve, porque si no, nuestro Padre lo iba a destruir. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, oyendo y obedeciendo a la voluntad. ¿Qué es poner por obra? Lo que nuestro Padre le instruyó a Noé, construir, ¿no es cierto?, un arca. Lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, le demandó a Abraham, sacrificio de su hijo. Lo que nuestro Padre le demandó a Moisés, allá, en Madián. ¿Qué le dijo? Ve, yo te voy a mandar, ¿no es cierto?, a Egipto, porque yo voy a... No, es que yo no, yo he determinado que todo. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Renunció a su familia, se negó a sí mismo y fue y obedeció la voluntad de nuestro Padre. Ahí vemos. Dio testimonio a Moisés, se estableció en él justicia. Y fue muy amado de nuestro Padre por obedecer la voluntad de nuestro Padre, fue muy amado. Por eso Daniel es muy amado, porque oyó y se sujetó a la voluntad de nuestro Padre, porque él decretó que el pueblo, la casa de Judá, se iba a ir cautivo 70 años a Babel, a Babilonia, profetizado por Jeremías, por la voluntad de nuestro Padre.
Y allá estaba en obediencia Daniel. No es porque oraba, no es porque él no, sino por su obediencia. Igualmente como sus compañeros. Sus compañeros estuvieron en el horno. ¿Por qué fueron librados? Porque nuestro Padre, por la obediencia, nuestro Padre los libró del horno. ¿Y por qué fue librado Daniel del foso de los leones? Por la obediencia, no por la oración, porque tú puedes orar mucho, pero eres un perverso, eres un cochino, eres un depravado, y oras y oras y oras y oras. Como ayer vino, ¿no es cierto?, una persona que hizo un arreglo, que es un gaffiter, ¿ya? No le voy a dar su nombre, pero... Y él siempre me trata de hablar y se queda conmigo y me hace preguntas. Pero me decía, ¿sabe usted, don Jaime? Ayer conversaba, ¿no es cierto?, con un pastor, diciendo, y este pastor, él dice que él no se puede resistir, que él tiene este problema en su vida, tiene este problema, ¿no es cierto?, sobre que tiene que andar con una y con otra mujer. Y es pastor. Yo le decía, no, no, si, no hablemos de ellos porque ellos no existen. Ellos viven una doctrina animal, carnal y diabólica. Nuestro Padre no vino a hacer un pacto con ninguna nación, sino que con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, algunos de los extranjeros de estas naciones, que se está hablando aquí nuestro Padre específicamente sobre cuando envió, ¿no es cierto?, a Pablo a Italia para hablarle a quién, a los dispersos que él había expulsado en su voluntad y en su justicia, nuestro Padre. Y da testimonio a nuestro Padre, y dio testimonio de justicia en su mucha misericordia y envió a Pablo. No fue allá a hablarle a César, a predicarle o a anunciarle la voluntad de nuestro Padre a César, no, absolutamente equivocado. Y todos los que viven, ¿no es cierto?, en todas estas naciones, estos son engañados por una doctrina extraña que no es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, por eso hay muchos, no, si a mí me gusta, no, si me gusta. Me gustan los negocios y ser trucho y andar haciendo engañando, ¿veo? Y es pastor y habla ya. No, no existe. Entonces, aquí nuestro Padre está hablándole a su pueblo. Y por medio de Moisés, ¿no es cierto? Moisés dio testimonio. Dio testimonio. En él hay testimonio. ¿En quién más hay testimonio? Bueno, Jacob dio testimonio también de esto. Porque Rebeca le habló, ¿no es cierto?, a Isaac. Mire, Isaac, como los dos hijos. Mire este otro ¿quién es ese? Esaú. Rebelde, desobediente. Pero, ¿no es cierto? Pero Isaac, no, este es un hijo que me trae, ¿no es cierto? Y es casado. No, si a nuestro padre no le interesa si sea alto o hermoso. No, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Qué hizo Jacob? Nuestro padre se cumplió, él recibió, ¿no es cierto?, la bendición de la primogenitura y obedeció la voluntad de su padre y su madre para ir a dónde, a la familia de Rebeca para buscar esposa y no casarse con ninguno de la familia de los ismaelitas, de estas naciones que estaban alrededor, en la cual Esaú lo hizo en desobediencia y en rebelión. Por eso aparece la escritura a Esaú como Edom. Nuestro padre le rechazó, pero en su justicia le dejó el monte Seir a ellos, ya. Pero no obedecieron, no se arrepintieron, no cambiaron de actitud. Pero Jacob dio testimonio delante de nuestro padre. Moisés dio testimonio. Josué dio testimonio de oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, no lo que te parece a ti. ¿Ah? Como Saúl, no. Nuestro Padre le entregó mandamiento. No, yo pensé que voy a traerme al rey, voy a traerme los animales más bonitos, todo. No, Saúl le habla a Samuel, nuestro padre, mira, ve, anda, ve lo que hizo. Y Samuel le dice a Saúl, no, nuestro padre te ha desechado, ya te ha desechado.
y tendremos justicia cuando cuidemos diligentemente en oír y obedecer y poner por obra todos estos mandamientos que nuestro Padre nos ha puesto delante de nosotros, nuestro Padre, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado, instrucción, sus mandamientos. Entonces, no todo aquel que me diga entrará, porque aquí nuestro Padre introduce a su primogénito glorioso en el cumplimiento de su voluntad para establecer este nuevo compromiso, este nuevo procedimiento, un nuevo pacto, que se concretó ahí en el aposento alto. Y en el aposento alto se concreta, ¿no es cierto?, en el mes de Abib, en el primer mes del año que nuestro Padre decretó para con su pueblo, en el primer mes del año, en el mes de Abib. A los 10 días tenían que separar el corderito y al día 14, el 13 por la tarde, que se iniciaba el 14, había que sacrificarlo. Y nuestro Padre establece este procedimiento, el nuevo pacto con su Hijo, pero con los 119. Porque entraron los 120, pero ese uno que salió es Judas Iscariote, que no participó de este glorioso proceso. ¿Qué se celebraba? Pascua. Que nuestro Padre por medio de su Hijo envía a Pedro y a Juan para preparar Pascua. ¿Qué prepararon? El corderito, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero había también otro elemento que ahora era el jugo de la vid. Entonces, pongamos atención. Nuestro Padre establece todo este procedimiento en su voluntad. Aquí está la voluntad de nuestro Padre, no en lo que se dice, no, que aquí, que no, que hay que armar una congregación, no, que tenemos que, hay que cobrar los diezmos, no, que hay que hacer esto. Mentira. Eso es un engaño, una doctrina engañosa. Nuestro Padre, su voluntad está en su Hijo glorioso. En Él concentró y en Él, nada más que en su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua, es el cumplimiento de su voluntad en el nuevo pacto. Y ahí en el aposento alto fue en un Pesaj, fue Pascua, y celebraron. Pero aquí viene lo glorioso, que en este procedimiento, cuando ellos ya comieron, ¿no es cierto?, Pesaj, habían comido nuestro Padre, ahora viene un proceso espiritual. Hijo, ahora dígale, y dígale usted, este pan sin levadura, porque se celebraba, había que comer con pan sin levadura, partió el pan sin levadura, este es mi carne, este es mi cuerpo, este es mi carne, que él había decretado en Juan, si usted lo lee, aquel que no come mi carne y no bebe la sangre de Mashiach, de la vida de Mashiach Yahshua, no se le concederá ni vida ni eternidad. Coman. Y todos comieron de la carne. Posteriormente toma la copa, que puede haber sido un jarro, que puede haber sido una copa, que le llaman copa, pero es un jarro. Y dice, este es el jarro, este es mi sangre, esta es la vida de la sangre de Mashiach, del nuevo pacto. Beban de él. Y todos bebieron los 119. Todos bebieron. Y se establece, ¿no es cierto?, este nuevo pacto. Este es mi sangre del nuevo pacto. Beban de él. Y se estableció. Pero estos que estuvieron ahí dieron testimonio de obediencia. Pongan atención, para llegar a ese momento, dieron testimonio de obediencia oyendo la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Pero algunos rechazan, no, lo rechazan. Y lo rechazan porque no quieren, no quieren, no. Miren el capítulo 8 de Juan, del versículo 31. Dijo entonces nuestro Melech a todos de la casa de Judá que habían creído, que habían obedecido: si vosotros permaneciereis en mi voluntad, en mi palabra, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos. Como consecuencia, conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Entonces, aquí hay un proceso de obediencia y de dar testimonio de obediencia y que se establezca, ¿no es cierto?, esta justicia, que es basado en el oír y obedecer, para
para que nuestro Padre haga una obra. Y aquí sí fue, los 119 participaron, ellos siguieron. Entonces, si usted va a Mateo, capítulo 16 de Mateo, y aquí vemos que viene una demanda, ¿no es cierto? Una demanda gloriosa, fuerte, dura, sí, del verso 21, 16-21 de Mateo. Desde entonces comenzó nuestro Meles, nuestro Padre, a través de su Hijo, a declarar a sus discípulos, nadie más, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, y ser muerto, ser sacrificado y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Maestro, ¿por qué ten compasión de ti? No vayas para allá, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque Satanás le había puesto este pensamiento. Me eres tropiezo, porque no quieres obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre, por medio de su Hijo Mashiach Yahshua, le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí para el cumplimiento de este nuevo pacto, para este procedimiento, renuncie a todo, niéguese a sí mismo, escuche y obedezca, obedezca la voluntad de nuestro Padre y sígame. Porque todo aquel que quiera, ¿no es cierto?, librar y permanecer en esa vida animal, carnal y diabólica, perderá. Y todo aquel que pierda, que renuncie, se niegue a sí mismo, renuncia a todo, aún también a esa vida animal, carnal y diabólica, por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, la hallará. Aquí está bien leído. Aquí está bien leído. Entonces, ¿quién? ¿Quién va a entrar? Porque así lo establece nuestro Padre. ¿Lo estableció? Sí, en Juan capítulo 3. Nuestro Padre estableció su voluntad y aquí está su voluntad. Y algunos rehúsan, no, que eso no es, y pelean, y no. ¿Por qué? Porque son rebeldes, porque no quieren renunciar, porque les gustan las tinieblas, les gusta la maldad. Y así lo dice aquí en el capítulo 3 de Juan, porque le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, tú también, Nicodemo, no puedes ver el reino, porque estaba con ceguera. Va, y él veía, no, la ceguera en la cual podemos ver el reino de los cielos. Después le dice nuevamente: de cierto te digo, Nicodemo, aquel que no naciere del agua, que es el Mashiach, y del Ruach, que es la eternidad, no puede entrar en el reino de nuestro Padre Elohim. Lo que es nacido de la carne, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, carnal es. Y lo que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, mediante el agua, mediante Mashiach, y la eternidad que es nuestro Padre, y la eternidad que es nuestro Padre, y Mashiach, que es la vida, una vida nueva es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y aquí nuestro Padre decreta y establece, y no se va a mover. No, si a lo mejor no es así. No, que sea a través, ¿no es cierto?, de un engaño como de un bautismo. Mentira, así no es. No es. Eso es un engaño. Es un pensamiento greco-romano. Pero nuestro Padre aquí demandó a su pueblo. Envió, ¿no es cierto?, a su profeta Juan, llamando la atención, diciendo: el reino de los cielos ya se acerca, arrepentido y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre. Porque cualquiera de la casa de Judá que oyera la voz y no se arrepiente y no da frutos dignos de arrepentimiento, iba a ser cortado y echado en el fuego, dice. Porque lo dice el profeta, por la voluntad, es nuestro Padre hablando. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Así que todo árbol que no da frutos dignos de arrepentimiento, de todo aquel que oye y no se arrepiente y no empieza a obedecer, será cortado y echado en el fuego. No te maravilles que te dije: os es necesario. Nuestro Padre lo decretó. Pero ¿qué dice en el verso 16? Porque de tal manera y por las muchas misericordias de nuestro Padre, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá, que envió a su Hijo, a su enviado, a su ungido, a su unigénito, para que todo aquel que obedezca, no se pierda en la perdición,
en la condenación y el juicio, más les sea concedido, les sea concedido vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su unigénito, a su enviado, su ungido, para con la casa de Israel y la casa de Judá, para condenar a la casa de Israel y la casa de Judá, sino para que la casa de Israel y la casa de Judá, ¿no es cierto?, se les conceda, ¿no es cierto?, la salvación, sean libres, porque iban derecho en dirección al barranco, al infierno, al fuego. El que obedece, ¿no es cierto?, va a ser librado de la condenación, pero el que no obedece ya sigue condenado porque la condenación está con él, porque no ha obedecido la voluntad de nuestro Padre por medio de su unigénito, de su enviado, su ungido. Y esta es la condenación, que nuestro Padre envió a su resplandor de gloria, a su enviado, su ungido, que vino para con la casa de Israel, la casa de Judá, y la casa de Israel, la casa de Judá, amaron más a su Padre, a la serpiente antigua, que a su resplandor de gloria, a su Hijo. ¿Por qué? Porque sus obras que estaban adentro, toda la enseñanza eran de perversidad y de maldad. Porque todo aquel que obedece al malo no quiere obedecer al enviado y al ungido. Mire lo que estoy leyendo aquí. Porque todo aquel que es gobernado por el malo no quiere ser gobernado por el reino, por la pureza. No quiere renunciar. Y no viene, ¿no es cierto?, donde su resplandor, donde su enviado, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practicaba, el que obedecía, más aquel que obedecía la Torá, más aquel que obedecía las instrucciones, se deleitaba en la voluntad de nuestro Padre, tenía que venir, ¿no es cierto?, donde su enviado es ungido, para que sea manifiesto, ¿no es cierto?, que ahora, porque era un nuevo pacto que nuestro Padre establece, que sus obras son hechas por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y en el verso 31, del 3:31, el Padre ama al Hijo, a su enviado y a su ungido, y todas las cosas las entregó en su mano. Claro, Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado, el cual, ¿no es cierto?, yo he enviado. A Él oír, a Él obedecer, a Él seguir, nada más que a Él, porque ahí estaba concentrada la voluntad de este proceso del nuevo pacto. Entonces, claro que dice, ¿quién va a poder entrar al reino de los cielos? Sino aquel que hace la voluntad. ¿Y quiénes? Tenemos que ver las escrituras, ¿quiénes obedecieron? Bueno, nosotros vimos, ¿no es cierto? Y leí ahí en Lucas, capítulo 1, que Zacarías y Elizabeth, ¿no es cierto? Y de ahí hay un testimonio, que ellos tenían justicia, había obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Oían y nada más que se deleitaban en la Torá, nada más dice, sino que en la Torá, en los mandamientos, en el pacto de nuestro Padre estaba su delicia, su deleite. Y en sus mandamientos, en el pacto del compromiso, medita de día y de noche. Sí, ellos iban a ser plantados. Sí, ellos iban a ser plantados. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua por medio de Mashiach Yahshua, a través de la resurrección. Nuestro Padre iba a hacer una obra gloriosa a aquel que obedecía a su Hijo. Por eso yo le digo a la casa de Israel, la casa de Judá, reconoce a su enviado, a su ungido. Es un engaño de los rabinos que ellos dicen, no, que rechazaron, ¿no es cierto?, al enviado y al ungido. ¿Por qué? Porque estaban esperando lo mismo que sucedía, ¿no es cierto?, en el libro de Jueces. Pongan atención, en el libro de Jueces. Eran desobedientes y rebeldes y no obedecían, y nuestro Padre, ¿no es cierto?, los llevaba a cautividad por otras naciones. Y estaban 10 años y empezaban a clamar y a rogar, a rogar, a rogar, y nuestro Padre escuchaba la voz y les mandaba un Yeshua, como Gedeón, como Barak, y ahí vemos en las Escrituras. Pero volvían a desobedecer, volvían a desobedecer. Y si usted va y lee la despedida de Moisés y la despedida de Josué, van a escuchar clarito que ustedes son rebeldes y van a hacer barbaridades allá. Sí, nuestro Padre los expulsó. Sí, nuestro Padre les dio carta de divorcio, pero nuestro Padre no se ha vuelto a casar. Él sigue en su fidelidad porque es un Elohim, no es hombre, en el pacto del compromiso.
Es por eso que envió a su enviado, a su ungido, para establecer un nuevo procedimiento, pero dijo, yo no vengo a abolir el pacto del compromiso, yo no vengo a abolir ni a eliminar, ¿no es cierto?, este compromiso, porque soy un Elohim glorioso, que conservo, ¿no es cierto?, con fidelidad, pero está haciendo este nuevo procedimiento por medio de su glorioso Hijo, para que todo aquel de la casa de Judá y de la casa de Israel oiga, se arrepiente y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre haga una obra de conversión sobre cada uno. ¿Vio? Nuestro Padre glorioso tenga misericordia de la casa de Israel y la casa de Judá, porque podemos ver aquel que se deleita en la voluntad de nuestro Padre, aquel que oye y hace la voluntad, y hay, y se pueden contar. Bueno, los 119 oyeron y obedecieron y llegaron al cumplimiento de este nuevo pacto, de este nuevo procedimiento, gloriosamente. Pero nuestro Padre, ¿no es cierto?, aparece aquí, en el capítulo 10 del libro Los Hechos, una situación de un extranjero como Cornelio, el centurión, que nuestro Padre lo considera. ¿Por qué? Porque él era lindo, porque él, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, aunque no conocía, empezó a hacer la voluntad, empezó a guardar el día de reposo, empezó a buscar la voluntad de nuestro Padre y empezó a hacer su voluntad conforme al pacto antiguo. Por eso nuestro Padre le visitó y lo convierte y lo lava. ¿Qué pasa? Le saca la muerte a este personaje. Y nuestro Padre le dice, sal de ahí. Y tenía que salir. Y lo lavaba, lo purificaba y lo santificó y lo dejó apto para recibir la vida. ¿Quién vino a proclamar? Pedro, un siervo. Nuestro Padre le ordena y hace todas las cosas. Y ve, porque yo estoy haciendo una obra. Él ya lo ha limpiado. Y los indoctos, ¿no es cierto?, que no saben y leen con una mente carnal animal. Y dicen, no, como dice ahí, Pedro mata y come. Sí, nosotros podemos comer chancho, podemos comer langoste, podemos comer cualquier inmundicia. ¿Yo? La ignorancia. Para ellos no es. Ellos siguen muertos, ellos no conocen. Pero aquí lo delicado que la casa de Israel, la casa de Judá, tenga esta actitud y haga esto. Hace una obra en un extranjero, un designado del Imperio Romano que había tomado Jerusalén, a Israel, todo Israel. Y este Cornelio tenía a cargo 100 hombres y estaba, ¿no es cierto?, a cargo de un lugar específico. Y nuestro Padre hace una obra. ¿Por qué? Entonces ahí le colocan, ahora entiendo que no, se está refiriendo al extranjero. Se está refiriendo porque lo colocan como veo que le cambian un poco el sentido. No va. Ajá. A los nacidos, a los guiados por el reino, a los que moran en nosotros, Mashiach Yahshua, que es nuestro rabí, no nos va a engañar. Aquí los traductores, los intérpretes. Porque dice así. Dice en el 34, 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas. Sí, muy bien, porque está escrito. Sino que en toda nación, sino que se agrada de cualquier extranjero que le teme con un espíritu, porque temor es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado que le reconoce y empieza a guardar el día de reposo y empieza a obedecer la voluntad conforme a sus mandamientos. Y aquí le pusieron, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No, aquí se está refiriendo a Cornelio específicamente, porque nuestro Padre lo envió. ¿A dónde, Cornelio? Sino que se agrada de cualquier extranjero que teme a nuestro Padre y hace justicia. ¿Qué es lo que hace justicia? ¿Es hacer justicia? No, que obedece su voluntad. El hacer justicia es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Es oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y se establece, ¿no es cierto?, y nuestro Padre establece su voluntad en Cornelio centurión y su familia. Un glorioso beneficio y una gloriosa bendición en las muchas misericordias de nuestro Padre sobre un extranjero. Porque podemos ver en la Escritura que hay más. Antes,
Ruth la Moabita, nuestro padre hizo una obra gloriosa y no lo quieren reconocer. ¿Y de quién nace ahí? Del hijo de Boaz, ¿no es cierto? ¿De qué viene la línea? Del rey David. Nuestro padre hace en su voluntad y lo que él determina y lo que él decreta, así se hará. Y bendito nuestro Padre, bendito nuestro Padre, y bienaventurado aquel que oye y hace la voluntad de nuestro Padre, que se deleita en su voluntad, y oye su voz y obedece su voluntad por medio de su glorioso Hijo, de su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. Así que toda la casa de Israel, la casa de Judá, ponga atención, aquí está, reconozca, casa de Israel, la casa de Judá, al enviado del ungido, ya vino, ya estableció su voluntad. Y no le ponga oído a aquellos, ¿no es cierto?, rabinos, que aquellos maestros que son rebeldes y son desobedientes. Y quieren enseñar cosas que no son, cosas que no son como Hanukkah. Quieren celebrar, quieren celebrar cosas como Hanukkah, que no existe, no es conforme a la voluntad. Te llamo, Sofía, un ratito más. Quieren, ¿no es cierto?, y establecieron una celebración que no es conforme a las escrituras. No, no es. Y aunque quieran argumentar y levantar y todo, no, no existe. Como aparentarla, ¿no es cierto?, como estas fiestas que hay que son del mundo, las fiestas de la potestad de las tinieblas, las fiestas de la serpiente antigua, estas, las que están, ¿no es cierto?, y las que se están preparando, sí. Este imitador que quiere imitar, ¿no es cierto?, y levantó fiestas, ¿no es cierto?, levantó fechas que son totalmente animales, carnales. Entonces nuestro Padre dice, no cualquiera que diga, no cualquiera que levante un argumento, no cualquiera que levante una doctrina entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está. Y aquí nosotros vemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es su voluntad? Por medio de su Hijo, su enviado, su ungido, en este nuevo pacto. Y si no te sometes y no obedeces la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua, no vas a entrar en el reino de cielo, sino que la condenación y el fuego te espera. Así, y así está claro, porque nuestro Padre se lo dijo a través de el profeta Juan, que el hacha está puesta a la raíz de todo hombre de la casa de Israel, la casa de Judá. Todo hombre de la casa de Israel, la casa de Judá, que no se arrepiente y no da frutos dignos de arrepentimiento, será cortado y echado en el fuego. Así lo profetiza nuestro Padre por medio del profeta Juan. Para cualquiera que, ¿no es cierto?, se quiera levantar, que está diciendo, no, que esta persona, No, no, no. Es la voluntad de nuestro Padre, nuestro Abba glorioso, único y verdadero. Y por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Bendito es su nombre y glorioso es su nombre. Así que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad para todo aquel de la casa de Judá y de la casa de Israel que se arrepiente y le reconozca a su enviado ungido. Y para todo extranjero que recibe este glorioso beneficio, ya están aquí, ¿no es cierto?, registrado cuál tiene que ser su actitud, cuál tiene que verse en él, como Cornelio Centurión. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.